buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema que nos corresponde ver a nosotros es el de integrales indefinidas. Entonces vamos a ver aquí la definición de integrales. Definimos la integral como el proceso inverso a la derivada, ¿no? Es una antiderivada. La integral se define como la antiderivada. Entonces tenemos lo siguiente: una función f mayúscula se denomina la antiderivada de una función f minúscula en un intervalo i si la derivada de la función f de x mayúscula es igual a la función f de x minúscula para todo x en el intervalo i. Entonces, por ejemplo, si f es una función definida, f mayúscula, por f de x igual a 4x a la 3 más x a la 2 más 5, entonces la derivada de la función f de x mayúscula es igual a 12x al cuadrado más 2x. De modo entonces que si la función f minúscula es la función definida por f de x igual a 12x al cuadrado más 2x, entonces f minúscula es la derivada de f mayúscula y f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. Entonces, si f mayúscula es una antiderivada particular de f minúscula en un intervalo i, entonces cada antiderivada de f en ese intervalo i está dada por f mayúscula de x más c. Es decir, que tenemos, esto es el símbolo de integral de la función f minúscula de x diferencial de x va a ser igual a la función f mayúscula de x más c.